A lo largo de los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, surgieron dos de las civilizaciones más antiguas y avanzadas, Mesopotamia y Egipto. Entre el 3500 y el 3000 a.C., estos pueblos construyeron sociedades complejas que sentaron las bases para gran parte del desarrollo humano en escritura, arquitectura, matemáticas y astronomía. En este video, exploraremos el desarrollo agrícola y tecnológico, las estructuras sociales, las creencias religiosas y las innovaciones culturales que definieron a estas civilizaciones. El desarrollo agrícola fue fundamental para el nacimiento de las civilizaciones en Mesopotamia y Egipto. Gracias a los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, estas tierras se convirtieron en centros de innovación tecnológica y agrícola, lo que permitió el crecimiento demográfico y la complejidad social. En Mesopotamia, alrededor del 9000 a.C., la domesticación de plantas como el trigo y la cebada permitió que las primeras aldeas agrícolas comenzaran a prosperar. A medida que las comunidades crecieron, surgió la necesidad de controlar el impredecible flujo de los ríos Tigris y Éufrates, lo que llevó al desarrollo de avanzados sistemas de irrigación. Además, la invención del arado de madera, junto con la domesticación de animales como los bueyes, permitió labrar terrenos más duros y aumentar la productividad agrícola. Estos avances tecnológicos hicieron posible alimentar a una población en expansión, lo que a su vez facilitó la especialización laboral y el comercio. Mientras tanto, en Egipto, el río Nilo ofrecía un ciclo predecible de inundaciones que enriquecía los suelos del valle, haciendo de esta región una de las más fértiles del mundo antiguo. Los egipcios desarrollaron un sistema agrícola basado en la crecida anual del Nilo, que facilitaba la producción de trigo, cebada y lino. Los egipcios perfeccionaron técnicas agrícolas como la rotación de cultivos y desarrollaron herramientas avanzadas como el shaduf, un dispositivo utilizado para elevar el agua de los canales y distribuirla en los campos. El desarrollo de estas tecnologías agrícolas permitió la creación de excedentes de alimentos en ambas civilizaciones, lo que condujo a un aumento en la población y a la construcción de las primeras ciudades. En Mesopotamia, esto fomentó la aparición de centros urbanos como Uruk y Lagash, mientras que en Egipto permitió la consolidación del poder en torno a las ciudades del Nilo, como Tebas y Menfis. El excedente alimentario no solo permitió el crecimiento demográfico, sino que también dio lugar a la especialización laboral. Artesanos, comerciantes y sacerdotes surgieron en estas ciudades, contribuyendo al desarrollo de una estructura social más compleja y, finalmente, a la creación de los primeros imperios. Las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto no solo fueron pioneras en el desarrollo agrícola, sino que también sentaron las bases de las estructuras sociales y políticas que definirían sus respectivas sociedades durante milenios. En ambas culturas, la religión, la jerarquía social y la administración política estuvieron profundamente interconectadas. En Mesopotamia, las primeras ciudades-estado como Uruk y Lagash se organizaron en torno a poderosos templos que actuaban no solo como centros religiosos, sino también como los principales órganos políticos y económicos de la ciudad. Los reyes eran considerados representantes divinos en la tierra, vinculados a los dioses por su capacidad de gobernar y liderar. A menudo, los reyes eran también sacerdotes supremos, una figura conocida como Ensi. Las ciudades-estado eran independientes entre sí y a menudo competían por recursos como el agua y la tierra fértil. Esta competencia llevó al desarrollo de sistemas legales como el Código de Hammurabi, uno de los primeros conjuntos de leyes escritas, que regulaba las relaciones comerciales, familiares y laborales.
El código establecía una jerarquía clara, con castigos proporcionales al estatus social de los involucrados. En Egipto, el faraón era la figura central del poder político y religioso. Considerado un dios viviente, el faraón no solo gobernaba sobre la tierra, sino también sobre el orden cósmico, conocido como Ma'at, el concepto egipcio de verdad, justicia y equilibrio. Esta divinización del faraón facilitó la centralización del poder en su figura y permitió la organización de grandes proyectos de construcción, como las pirámides y templos, que requerían la movilización de miles de trabajadores. El gobierno egipcio estaba altamente centralizado, con el faraón a la cabeza, asistido por una red de funcionarios y sacerdotes. Estos últimos no solo controlaban los rituales religiosos, sino también grandes extensiones de tierra agrícola que pertenecían a los templos, lo que les confería poder político y económico. Ambas civilizaciones estaban organizadas en sociedades jerárquicas. En Mesopotamia, la clase alta incluía a sacerdotes, nobles y comerciantes ricos, mientras que los campesinos y artesanos constituían la base de la pirámide social. En Egipto, la estructura social era más centralizada, con el faraón en la cima, seguido por la nobleza, los sacerdotes y los escribas, que eran responsables de la administración y de mantener los registros en jeroglíficos. Tanto en Mesopotamia como en Egipto, la religión estaba íntimamente ligada a la política. En Mesopotamia, los reyes actuaban como intermediarios entre los dioses y los humanos, y los templos eran los centros de poder. En Egipto, el faraón era visto como una deidad en la tierra, lo que le daba la autoridad absoluta no solo en asuntos terrenales, sino también espirituales. Mesopotamia y Egipto no solo destacaron por su organización política y social, sino también por sus impresionantes avances culturales y científicos. La escritura, las matemáticas, la astronomía y la medicina fueron áreas en las que estas civilizaciones hicieron contribuciones duraderas que influyeron a generaciones posteriores. Una de las innovaciones más importantes en Mesopotamia fue la escritura cuneiforme, creada por los sumerios alrededor del 3200 a.C. Este sistema de escritura, tallado en tablillas de arcilla, fue inicialmente utilizado para llevar registros económicos, pero pronto se amplió a otras áreas, como la ley, la historia y la literatura. En Egipto, alrededor del 3100 a.C., se desarrolló otro sistema de escritura, los jeroglíficos. Utilizados principalmente en monumentos y tumbas, los jeroglíficos eran símbolos pictóricos que representaban tanto ideas como sonidos. Con el tiempo, este sistema evolucionó hacia formas más cursivas, como la escritura hierática, utilizada para la administración cotidiana. La matemática fue una ciencia fundamental en ambas civilizaciones. En Mesopotamia, los babilonios utilizaron un sistema numérico basado en el número 60, que aún utilizamos hoy para medir el tiempo y los ángulos. Este sistema les permitió realizar cálculos complejos, fundamentales para la construcción, la astronomía y la agricultura. En Egipto, las matemáticas también jugaron un papel clave, especialmente en la construcción de sus monumentos. Los egipcios utilizaban un sistema decimal y fraccionario que les permitía calcular volúmenes y áreas, esenciales para la construcción de las pirámides y templos. También desarrollaron un calendario solar basado en el ciclo anual del Nilo, que dividía el año en 365 días, otro legado que sigue presente hoy. En el campo de la medicina, los egipcios desarrollaron un conocimiento anatómico avanzado para su época. Utilizando métodos empíricos, lograron tratar heridas, fracturas y enfermedades internas. Los papiros médicos, como el papiro de Ebers, contenían remedios y tratamientos para diversas afecciones.
que incluían desde recetas herbales hasta intervenciones quirúrgicas. En Mesopotamia, los avances en medicina no se quedaron atrás. Las tablillas cuneiformes contienen información sobre diagnósticos y tratamientos médicos, además de indicaciones rituales para tratar las enfermedades que se creían provocadas por fuerzas sobrenaturales. Las innovaciones en escritura, matemáticas y medicina de Mesopotamia y Egipto sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia y la cultura en civilizaciones posteriores. Desde la creación de los primeros códigos de leyes hasta la medición precisa del tiempo y la construcción de monumentos que aún perduran, el legado de estas civilizaciones continúa influyendo en nuestra vida moderna. En las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, la religión no solo era una forma de entender el mundo, sino también la base de la organización política y social. Los mitos y los dioses influenciaban todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la agricultura hasta la administración del Estado, e incluso el destino después de la muerte. La religión mesopotámica estaba profundamente conectada con las fuerzas de la naturaleza. Los mesopotámicos creían que los dioses controlaban todos los aspectos del mundo natural, desde las inundaciones hasta las sequías, y los seres humanos debían mantenerse en buen término con estas divinidades para asegurar la prosperidad. Los mesopotámicos creían en un universo gobernado por múltiples dioses que representaban distintos elementos naturales. Anu era el dios del cielo, Enlil controlaba el viento y la tierra, y Enki gobernaba las aguas y la sabiduría. Los reyes, por su parte, eran vistos como elegidos por los dioses para mantener el orden y proteger a la ciudad. Uno de los mitos más importantes de Mesopotamia es el relato de la creación, recogido en la epopeya Enuma Elish. En este mito, el dios Marduk derrota a la diosa del caos, Tiamat, y con su cuerpo crea el cielo y la tierra. Este mito no solo refleja el poder de Marduk, sino también el orden cósmico que los mesopotámicos buscaban en sus vidas. Otro mito importante es el relato del Gran Diluvio, que comparte similitudes con otros mitos de inundaciones en diferentes culturas. Según la epopeya de Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh, los dioses decidieron enviar un diluvio para destruir a la humanidad. Pero el sabio Atrahasis o Utnapishtim en Gilgamesh construyó un arca para salvarse junto con su familia y animales. En Egipto, la religión estaba dominada por el concepto de Ma'at, que representaba el equilibrio, el orden y la justicia. El faraón era visto como el protector de Ma'at, encargado de mantener la armonía entre los dioses y el pueblo. Cada acción del faraón, desde la construcción de templos hasta las ceremonias religiosas, se realizaba para asegurar la continuidad de este orden. El panteón egipcio también era diverso, con dioses que gobernaban sobre aspectos específicos de la naturaleza y la vida. Ra, el dios del sol, era una de las deidades más importantes, simbolizando la luz y la creación. Osiris, por otro lado, presidía sobre el reino de los muertos y la vida después de la muerte. Uno de los mitos más importantes en Egipto es la historia de Osiris, Isis y Horus. Según el mito, Osiris, rey de Egipto, fue asesinado por su hermano Set, pero resucitó gracias a los esfuerzos de su esposa Isis. Este mito simbolizaba no solo la resurrección y la vida después de la muerte, sino también el ciclo del Nilo, que cada año moría y renacía con las inundaciones. El ciclo del Nilo, con sus inundaciones anuales, era también un reflejo de la continuidad de la vida. Los egipcios relacionaban este fenómeno con la regeneración de la vida y la fertilidad.
lo que les permitía vincular la religión directamente con su principal fuente de subsistencia, la agricultura. El legado cultural de las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto ha perdurado durante miles de años, influenciando no solo a las sociedades de su tiempo, sino también a las civilizaciones posteriores, desde Grecia y Roma hasta el mundo moderno. Sus avances en escritura, arte, arquitectura y ciencia sentaron las bases para el desarrollo cultural de la humanidad. Una de las herencias más duraderas de Mesopotamia fue la invención de la escritura cuneiforme, que permitió el desarrollo de la administración, el comercio y la justicia. La escritura fue esencial para la creación de los primeros códigos legales, como el famoso Código de Hammurabi, que sigue siendo uno de los textos legales más influyentes de la historia. Egipto, por su parte, desarrolló un sistema de administración basado en los jeroglíficos, que permitía a los faraones controlar vastos territorios y gestionar grandes proyectos de construcción, como las pirámides. Los jeroglíficos no solo registraban transacciones económicas, sino también textos religiosos y narrativos, como el Libro de los Muertos, que reflejaba las creencias sobre la vida después de la muerte. La arquitectura monumental de ambas civilizaciones sigue siendo una de las evidencias más visibles de su grandeza. En Mesopotamia, los sigurats, como el gran sigurat de Ur, eran centros religiosos y administrativos que simbolizaban el poder de los dioses y los reyes. Por otro lado, Egipto es mundialmente famoso por sus pirámides, especialmente las de Giza. Estas estructuras, junto con los templos monumentales como el de Karnak, no solo fueron logros arquitectónicos asombrosos, sino que también sirvieron como símbolos del poder divino de los faraones y de la continuidad de la vida después de la muerte. Los avances en ciencia y tecnología de Mesopotamia y Egipto no solo ayudaron a sus propias sociedades, sino que también influyeron en los métodos científicos de civilizaciones posteriores. En Mesopotamia, los babilonios fueron pioneros en la astronomía, desarrollando calendarios precisos basados en sus observaciones de los cielos, lo que les permitió predecir eclipses y otros fenómenos celestiales. Egipto, por su parte, fue líder en matemáticas y medicina. Sus conocimientos matemáticos permitieron la construcción de monumentos como las pirámides, mientras que su avanzada comprensión de la anatomía y las enfermedades dio lugar a prácticas médicas pioneras. El papiro de Ebers, uno de los tratados médicos más antiguos, contenía cientos de remedios para enfermedades y revelaba su conocimiento sobre el cuerpo humano. La religión jugó un papel central en la vida de ambas civilizaciones, influyendo no solo en su estructura política, sino también en su filosofía y arte. En Mesopotamia, los mitos y leyendas como la epopeya de Gilgamesh abordaron temas universales como la búsqueda de la inmortalidad y el significado de la vida, mientras que en Egipto, la creencia en la vida después de la muerte fue el eje central de su religión y su arte funerario. El concepto egipcio de Ma'at, que representaba la verdad, la justicia y el orden cósmico, influyó profundamente en su visión del mundo y en su forma de gobernar. La preservación del equilibrio universal era esencial no solo para la estabilidad del reino, sino también para la vida en el más allá. El legado de Mesopotamia y Egipto no es solo histórico, es universal. Sus innovaciones en escritura, leyes, matemáticas, medicina, astronomía y arquitectura continúan influenciando el pensamiento y la cultura moderna. Estas civilizaciones no solo fueron pioneras, sino que sentaron las bases de gran parte del conocimiento y las estructuras que utilizamos en la actualidad.
Mesopotamia y Egipto no solo fueron las primeras grandes civilizaciones de la humanidad, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de muchas áreas del conocimiento que seguimos utilizando hoy. Desde la invención de la escritura hasta los avances en la astronomía y la medicina, sus contribuciones han perdurado a lo largo de los siglos. En Mesopotamia, el uso de la escritura cuneiforme permitió la creación de registros administrativos, legales y literarios, fundamentales para la organización de las ciudades-estado y el crecimiento del comercio. Las matemáticas y la astronomía babilónicas sentaron las bases de lo que hoy conocemos como los sistemas sexagesimales y las primeras observaciones científicas del cielo. En Egipto, la centralización del poder en torno al faraón permitió la construcción de grandes monumentos, como las pirámides de Giza, que simbolizan no solo la grandeza arquitectónica de la civilización, sino también su comprensión avanzada de la geometría y la ingeniería. La escritura jeroglífica y el conocimiento médico, plasmado en los papiros, reflejan una sociedad avanzada en términos científicos y culturales. El legado de estas dos grandes civilizaciones ha trascendido fronteras y épocas. Su influencia es evidente no solo en las civilizaciones antiguas que las siguieron, como Grecia y Roma, sino también en los sistemas de escritura, calendarios, matemáticas y conocimientos científicos que todavía utilizamos en el mundo moderno. Mesopotamia y Egipto son, en muchos sentidos, los cimientos sobre los cuales se construyó la civilización humana. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los orígenes de la civilización. Desde los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, hasta nuestros días, Mesopotamia y Egipto continúan siendo un recordatorio del increíble ingenio y resiliencia del ser humano.